Hoy vamos a hablar de un efecto psicológico brutal, que es el efecto Pigmalión, y que nos puede ayudar, desde luego, a llegar a nuestra mejor versión o no. Ahora te cuento el porqué, y es porque, de alguna manera, ¿tú has sentido alguna vez, por ejemplo, que alguien ha puesto confianza en ti y de repente empezabas a dar lo mejor de ti, e incluso que empezabas a rendir más? Y todo lo contrario, a lo mejor una persona dudaba de ti y sin saber por qué empezabas a fallar. Bueno, pues esto es porque el efecto Pigmalión explica cómo las expectativas que tienen los demás sobre nosotros acaban influyendo directamente en lo que hacemos, en cómo pensamos y en última instancia en quién terminamos siendo. De hecho, fue estudiado por Rosenthal y Jacobson, quienes demostraron algo brutal, y es que las creencias del entorno no solo describen la realidad, la construyen, y más aún cuando ese comentario viene de una figura de autoridad. Es decir, al final no tratamos a las personas como son, sino como creemos que son, y con el tiempo esas personas acaban convirtiéndose en eso. Esto convierte al efecto Pigmalión en una de las fuerzas invisibles pero más potentes en el desarrollo personal y en la construcción de la identidad, las expectativas que han generado otros sobre nosotros. Vamos a ahondar un poquito más en el efecto Pigmalión, vamos a ver su origen e incluso su base científica. El término del efecto Pigmalión tiene su origen en la mitología griega, concretamente en la historia de Pigmalión. Pigmalión era un escultor que, decepcionado con la realidad, decidió crear a la mujer perfecta. Talló una estatua tan perfecta, tan idealizada, que terminó enamorándose de su propia creación. Pero lo importante no es la historia romántica aquí, es lo que representa psicológicamente. Pigmalión proyectó una creencia tan fuerte sobre algo inerte que el mito de esa estatua cobra vida. Es decir, al final las expectativas que puso Pigmalión sobre la estatua es lo que después cobra vida o lo que después genera. ¿Cómo vamos a poder traducir esto dentro de la psicología? Pues que aquello en lo que proyectas una expectativa intensa termina transformándose. Ahora bien, esto no solo se quedó en un mito, se quedó también en unos estudios científicos, que son los que he comentado antes, de Rosenthal y Jacobson, en lo que hicieron un experimento clave dentro de las escuelas. Seleccionaron a unos alumnos al azar y dijeron a los profesores que sus estudiantes tenían un alto potencial intelectual y que iban a destacar académicamente. La realidad fue que ninguno tenía una diferencia real entre esos alumnos y el resto, es decir, no tenían diferencias reales ni habían notado absolutamente nada. Pero meses después ocurrió ese efecto Pigmalión. Estos alumnos mejoraron significativamente su rendimiento. ¿La razón? Pues porque los profesores, sin darse cuenta, empezaron a darles más atención, explicarles mejor, tener más paciencia, ofrecerles más oportunidades, incluso mostrar mayor confianza en ellos. Y ese cambio sutil en el trato generó un cambio verdaderamente real en los alumnos. Y ahora vamos a meternos de lleno en ver cómo funciona el efecto Pigmalión. Lo primero, alguien genera una expectativa sobre ti. Después, sin darse cuenta, empieza a tratarte de una forma coherente con esa expectativa. Ese trato cambia pequeños detalles, más atención, quizás, más confianza, más oportunidades o justo todo lo contrario. Tú percibes ese trato y aunque no seas consciente empiezas a ajustar tu comportamiento. Tu concepto cambia, tu forma de actuar cambia y al final, por supuesto, cambias y confirmas la expectativa inicial. Lo más interesante es que esto ocurre muchas veces a nivel no verbal, con tonos de voz, con miradas, con posturas, microexpresiones. Al final puedes estar transmitiendo a alguien lo que esperas de él sin decir una sola palabra. Y en este caso la comunicación no verbal es clave. Pero como hemos podido más o menos ver antes, el efecto Pigmalión tiene dos caras. Por un lado, el lado positivo, cuando alguien espera algo muy bueno de ti, te empuja a crecer, te da más oportunidades, más feedback constructivo, más confianza. Y además eso activa, claro, algo fundamental, que es la creencia de que tú puedes hacerlo. Pero existe también el Pigmalión negativo, que es, bueno, también es conocido como el efecto Golem. Aquí ocurre todo lo contrario, bajas expectativas, menos oportunidades, más crítica, peor rendimiento y vas fallando y finalmente es que lo peor de todo esto es que eso lo convertimos en nuestra realidad. Frases como este chico no vale para esto o no es tan capaz como los demás, que por supuesto no describen la realidad, pero sí la están construyendo, ¿no? Y esa persona se ve afectada incluso en su vida adulta por esos comentarios. Y este efecto
lo hemos tenido a lo largo de nuestra vida y en todas partes. En la educación, por ejemplo, un profesor puede cambiar la vida de un alumno solo por lo que espera de él. En el trabajo, un líder puede elevar o hundir a un equipo entero según sus creencias. En la pareja, las expectativas sobre la otra influyen directamente en cómo se comporta. Y en el desarrollo personal ocurre algo todavía más potente. Tú eres a la vez el que proyecta la expectativa y el que la recibe. Si crees que no eres suficiente, actuarás desde ahí. Si crees que puedes, empezarás a comportarte como alguien capaz. Aquí verdaderamente es donde el efecto Pigmalión deja de ser solo psicología y lo vamos a empezar a utilizar como una herramienta de desarrollo personal. Lo que quiero que se entienda es que al final nuestro entorno nos ha programado de cierta manera y lo que quiero proponer también desde Código Neurohacking, ¿no? Es el descodificar todo eso para volver a recodificarte en base a unas creencias positivas, sanas, coherentes, que puedas integrar verdaderamente en tu vida. Al final, la identidad, pese a que es algo que creamos que es algo fijo, para nada, es algo completamente flexible y que se va adaptando a los distintos cambios y que si nos proponemos construirla, podemos llegar a conseguirlo. De hecho, voy a proponerte ahora una serie de hacks para que puedas llegar a recodificarte haciendo uso de ese efecto Pigmalión. Vamos allá con los hacks para poder utilizar este efecto Pigmalión en nuestro favor. Lo primero es que tenemos que elevar las propias expectativas, pero ojo, de una manera realista, objetiva, de ahí que haya un trabajo personal previo de introspección personal donde conozcamos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades para también generar nuestras expectativas de cara a eso y, por supuesto, intentar que sean lo más positivas posibles. Segundo, cuidar el entorno. Las personas con las que te rodeas te están influyendo muchísimo más de lo que crees. Es decir, todas esas expectativas que están poniendo sobre ti, si son positivas, fenomenal, pero si son negativas, te están bloqueando completamente y jamás vas a poder llegar a esa mejor versión porque al final acabamos cumpliendo esas expectativas que van poniendo sobre nosotros. Tercero, detecta las etiquetas que te han puesto y sobre todo, decide si quieres seguir cargándolas. Cuarto, cambia tu lenguaje, cambia cómo te hablas. Eso importa muchísimo y a nivel neurocientífico está súper demostrado, incluso desde la programación neurolingüística, cómo todo lo que nos decimos nos afecta muchísimo y nos genera una predisposición tanto a favor como en contra. Y quinto, empieza a actuar como si ya fueras esa versión. Lo más importante a veces es creérselo. Es decir, jamás voy a poder actuar como X cosa si no me creo que soy tal cosa. Tenemos que poner nuestra actitud, nuestra predisposición, nuestra iniciativa, proactividad a la hora de creernos que vamos a llegar a ser esa mejor versión y, por supuesto, actuar acorde. Si entiendes de verdad este efecto Pigmalión, hay algo que ya no vas a poder ignorar y es que gran parte de lo que eres hoy no nació de ti, sino ha nacido de las expectativas que han puesto otros sobre ti. Las expectativas de profesores, de padres, de parejas, de jefes, miradas que te empujaron hacia arriba o que sin darte cuenta te hicieron encogerte, ¿no? Y aquí viene lo realmente necesario, y es que muchas de esas expectativas ya no están, pero siguen en ti. Es decir, sigues replicando exactamente eso que pese a que ya no se te está diciendo, tú vuelves a actuar acorde a ello. Y la verdadera pregunta es, ¿qué estás dispuesto a esperar de ti ahora? Es decir, ¿qué estás dispuesto a pensar que puedes lograr, que puedes llegar a ser? Porque en el momento en el que cambies esa expectativa interna y la lleves a lo externo, es decir, actúes, vas a poder cambiar tus patrones. Y esto es súper importante, porque finalmente quiero que se entienda que muchas veces no has sido ni siquiera tú mismo el que te has puesto esas limitaciones, te las han impuesto y tú has actuado acorde a esas limitaciones. Así que date cuenta de todo esto, haz un pequeño trabajo incluso de qué crees, qué efecto Pigmalión crees que has tenido tú y cuál quieres tener. Y sobre todo, y lo más importante, genera acciones desde hoy mismo para llegar
a las expectativas que verdaderamente quieres sobre ti, para poder llegar a, pues, a esa mejor versión y sobre todo a vivir feliz, a vivir tranquilo, a vivir en paz. Así que espero que este vídeo te haya ayudado y por supuesto nos vemos en los siguientes vídeos.